Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio para mí otra vez nuevamente compartir la palabra de Dios por estos medios digitales, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, El Encuentro de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primeramente le doy gloria a Dios por este nuevo día que me regala de vida y que me permita a mí, este siervo inútil suyo, predicar su palabra, porque yo solamente hago lo que mi Señor me ha ordenado, lo que mi Señor me ha pedido para su gloria y su honra. Yo solamente hago lo que Cristo le ha encomendado a todo su pueblo, que es predicar su evangelio. Amén. Entonces que el Espíritu Santo de Dios, su Espíritu Santo que mora y habita en mí, me ayude en esta tarea tan extraordinaria. A mí, un hombre tan ordinario, un hombre tan débil y un hombre tan imperfecto como yo, pero le pido a Dios que su Santo Espíritu me ayude en mi debilidad y me ayude a predicar un evangelio tan glorioso, tan hermoso, tan necesario y tan poderoso como es el evangelio del reino de los cielos, como es el evangelio de Cristo Jesús y este crucificado y este resucitado. Se lo pido todo a mi Dios de Israel. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde mucho. El Señor lo continúe diciendo abundantemente esta tarde, y que bueno, que esta tarde cada palabra que salga de mi boca sea dirigida por el Espíritu Santo del Dios de Israel, para que tanto ustedes como yo que predico seamos juntamente edificados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y recibamos bendición y vida eterna, y Dios reciba la gloria y la honra, porque Él es el único digno de tenerla, de recibirla. Le pido todo esto a mi Dios de Israel en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigos, hoy vamos a continuar con la predicación del Evangelio de Marcos. Esta vez vamos a terminar el capítulo 14 y comenzar el capítulo 15, ¿ok? Vamos a estar entre esos dos capítulos, finalizando el 14 y comenzando el 15, ¿amén? Ayer vimos uno de los juicios que le hacen a mi Señor. Uno de los juicios que le hacen a mi Señor Jesús, es decir, el juicio que le hace el concilio, los sacerdotes, los fariseos, los ancianos, como decir, la élite religiosa del pueblo de Israel. Prenda a mi Señor Jesús de noche mientras está en el monte Getsemaní con sus apóstoles y lo lleva a casa de Caifás, que era sumo sacerdote de ese año, ¿verdad? En ese tiempo. Vimos como, bueno, el juicio comenzó choreto desde el principio, es decir, en la ley hebrea no se le permitía a nadie, la ley hebrea, para poder llevar a alguien a juicio tenía que ser a plena luz del día y con testigos. Y a Jesús lo agarraron de noche, de madrugada, y se lo llevaron como si fueran unos delincuentes. Dice la palabra que llegaron a él muchos con espada y con palos para prenderle. Estos eran oficiales de los sacerdotes, del sacerdote de Caifás. Sin embargo, la Escritura nos revela el porqué. Porque
Eso tenía que pasar así para que se cumpliese lo dicho por Dios a través de los profetas, lo dicho por Dios en los salmos, lo dicho por Dios en Isaías. Eso pasó de tal manera que la escritura se cumpliera, hermano. Por eso mi Señor Jesús dice: yo no he venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a darle su completo cumplimiento. Y gloria a Dios, porque para que lo dicho por los profetas, lo dicho por el rey David, lo dicho por Isaías y lo dicho por todos los profetas del Antiguo Testamento, se cumpliera, Cristo fue apresado como si fuera el peor de los delincuentes. Cristo fue apresado en contra de lo que la ley de Moisés estipulaba. Y Dios permitió que se diera así para que se cumpliera lo que Él había establecido por medio del profeta Isaías, lo que Él había comunicado a su pueblo por medio del profeta Isaías. También vemos como estos hijos del diablo, es decir, los religiosos de la época, buscaron testigos falsos para poder acusar a mi Señor Jesús. Pero ¿qué creen? Como no tenían nada, como todo lo que decían era mentira, los testigos que ellos llevaban se contradecían unos con otros y no hallaban cómo acusarle. ¿Por qué no hallaban cómo acusarle? Es sencilla y simplemente porque mi Señor Jesús no cometió pecado. La Escritura dice acerca de que no cometió pecado ni salió mentira de su boca. Mi Señor Jesús era impecable, era intachable. Entonces todos los testigos falsos que llevaron se contradecían unos con los otros, porque en verdad no tenían nada con que acusarle. Uno de los testimonios que dio uno de esos testigos falsos fue: este hombre dijo que destruiría el templo de Dios en 3 días, que destruiría el templo de Dios y en 3 días lo levantaría, pero no por mano de hombre. Eso fue lo que un testigo falso dijo. Porque ¿qué pasa? Cuando mi Señor Jesús dice eso, Él lo dice de su propio cuerpo, porque su propio cuerpo era templo y morada del Espíritu Santo. Él dijo: si destruye este templo, en 3 días lo volverá a levantar, pero no por mano de hombre. No por mano de hombre. Entonces, claro, los israelitas, este testigo falso que escuchó esa declaración de mi Señor Jesús, como no era espiritual, como no tenía la morada del Espíritu, no entendía. Imagínense, si los apóstoles de mi Señor Jesús, que anduvieron con él día y noche mientras estuvo según tu carne, no entendían muchas de las cosas que él decía. ¿Qué se puede esperar de un judío que ni siquiera creía en él? Por supuesto, cuando este hombre escuchó que Jesús iba a destruir el templo, él pensó que era el templo físico, el templo que estaba en Jerusalén, pero Jesús hablaba de su propio cuerpo, porque era el templo y morada del Espíritu Santo. Sin embargo, ese hombre, ese testigo falso, no era espiritual, era carnal, y por ende no podía comprender las cosas del Espíritu, ni discernirlas, porque hay que comprenderlas y discernirlas espiritualmente. Por eso era que para los fariseos y los religiosos de la época, mi Señor Jesús no hablaba hebreo ni arameo, hablaba chino. Quiero decir, para ellos nunca entendieron a mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no eran espirituales. Y bueno, para sorpresa de Caifás, que es el que lo está interrogando, él se sorprende porque mi Señor Jesús, mientras los testigos falsos están diciendo toda esa clase de mentiras, él queda callado, él enmudeció, como dice Isaías, ¿verdad?
como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció. Como cordero que llevaba al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció. Él no hablaba nada, él no se defendía. Él no se defendió de ninguna de esas falsas acusaciones que le estaban que estaban levantando contra él. Primero, ¿por qué no se defendió? Para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: como cordero llevaba al matadero, como oveja entre sus trasquiladores, enmudeció. Para eso él quedó como mudo. Yo diría que quedó en modo mute, o sea, como quedan los televisores cuando uno le da botón mute, así estaba mi Señor Jesús, callado, quieto, tranquilo, sin importar la poca de mentira que estos hombres estaban diciendo. Él quedó así para cumplir lo que estaba escrito en Isaías. Y también yo di mi punto de vista, porque si mi Señor Jesús abría la boca para defenderse de esas falsas acusaciones y de esas necias acusaciones, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? Él se podía salvar. Si mi Señor Jesús abría la boca para defender su inocencia, él se podía librar de la muerte. Él se podía librar de la cruz. Si él abría la boca, cuando mi Señor Jesús hubiera abierto la boca, él se escapaba de la crucifixión. Él se libraba de eso. Entonces, por eso, para mí, esa fue una de las razones por cual él cayó, no habló. Claro, la primaria es para que se cumpliese lo que estaba escrito acerca de él. Amén. Lo que está escrito, que él iba a actuar como un cordero, como una oveja que ante sus trasquiladores se enmudece. Amén. Entonces, un modo que tuvo Caifás para que él pronunciara palabra fue que le dijo: dinos si tú eres el Hijo del Dios bendito. Cuando él le dice eso, Jesús abre la boca por primera vez en ese juicio y le dice que sí, que efectivamente. Vamos a leer yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo a las nubes del cielo. Ahora, ¿por qué mi Señor abrió la boca ahí? Porque mi Señor no podía negar al Padre que lo envió. Él no podía negar que venía de Dios. Él no podía negar que el Padre lo envió. Él no podía negar. Mi Señor Jesús dice: si yo dijera que yo no conozco al Padre, sería mentiroso igual que ustedes. Porque los judíos los religiosos decían que ellos conocían a Dios, pero era mentira, no lo conocían. Y mi Señor Jesús les dice: bueno, si yo dijere que no conozco al Padre, sería un mentiroso igual que ustedes, pero yo le conozco. Amén. Esa es la verdad. Y la verdad es que mi Señor Jesús no podía por ningún motivo negar al Padre que lo envió. Porque decir que si mi Señor Jesús hubiera dicho que Él no es Hijo de Dios, Él estuviera negando su deidad. Él estuviera negando al Padre que lo envió. Y mi Señor Jesús jamás de la vida iba a hacer eso. ¿Por qué? Porque Él mismo dice que aquel que negara al Padre, Él lo negará delante de los hombres y de sus santos ángeles. Y no creo, y nunca va a pasar, que mi Señor Jesús haga algo que Él dijo que estaba mal. Entonces Él nunca iba a negar al Padre ni nunca iba a negar su procedencia, sino que declaró y no negó: yo soy. Y dijo: y me veréis. Fíjense bien, versículo
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a la nube de gloria. Y ahora, y desde ahora no me veréis, y desde ahora yo estaré a la diestra de Dios, que allí a donde Él está en este momento, si podemos decirlo así, físicamente hablando, mi Señor Jesús está a la diestra de Dios. Mi Señor Jesús está en el trono de su Padre, porque Él es la diestra poderosa y salvadora de Dios. Allí está Él sentado a la diestra de Dios. Amén. Espiritualmente está en todos nosotros por medio de su Espíritu Santo, que creemos en Él, pero físicamente hablando está a la diestra del Padre. Allí está. Y Él le dice: no me van a ver más, para hacerme un poco atento, porque yo voy a estar a la diestra del poder de Dios en las regiones celestiales. Pero me veréis venir otra vez, como ya se lo había anunciado a los apóstoles, ¿verdad? En Marcos no, en Marcos 13. Pero me veréis venir de nuevo en una nube con la gloria del cielo, amén, con los ángeles del cielo, amén. Entonces, bueno, esto fue un breve repaso de lo que se dijo en el video pasado. Vamos a entrar ahora en materia. Si quieren ver todo lo que se dijo de esa prédica, por aquí, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, pueden ver el video anterior a este, y ahí explico todo mejor, ¿ok? Disculpen hermanos por tanta tos, ¿verdad? Hoy he estado fatal con esa de tos, pero bueno, que el Señor me ayude y me ayuda a terminar esta prédica para su gloria y su honra, ¿amén? El Dios de Israel me ayuda, amén. Bueno, hoy vamos a ver cómo la palabra de mi Señor Jesús se cumple. Hoy vamos a ver cómo efectivamente Pedro niega a mi Señor Jesús 3 veces, antes de que el gallo cante 2 veces. Amén. Vamos a estar en Marcos 14 del 66 al 72, y luego vamos a ver los primeros 5 versículos del capítulo 15, ¿ok? Vamos en Dios que me dé sabiduría para explicarlo y para que ustedes entiendan todo y yo pueda hacer mi trabajo y Dios pueda recibir la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Que el Espíritu Santo me ayude y que el Dios de Israel se glorifique por medio de su palabra, amén, amén. Ok, leemos primero Marcos 14 de 66 al 72. Escrito está, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Amén. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes de que el gallo cante, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Amén, gloria a Dios.
Bueno, voy a tratar, hermanos, de, como les dije, hacer estos versículos y comenzar el versículo 15. Si no puedo, lo voy a dejar hasta el 72. Hasta el 72. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver hasta dónde el Señor me permite llegar hoy. Amén. Por ahora vamos a estar estudiando este fragmento de la palabra, esta porción de Marcos 14, del 76 al 72. Amén. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Recordemos que Pedro había podido entrar a casa de Caifás, es decir, al patio de Caifás, a la residencia de Caifás, porque hubo un discípulo de Cristo, del cual la Biblia no da un nombre, ¿verdad? Específico. Muchos creen que es Santiago. Yo por mi parte creo que puede ser José de Arimatea. Pero obviamente era alguien allegado a los fariseos, alguien de cierta jerarquía, alguien importante, cuando él consiguió el permiso para que Pedro entrara en el patio de Caifás. Seguramente era muy conocido de Caifás, podía ser hasta un amigo de él, y bueno, consiguió que Pedro estuviera un poco más cerca de mi Señor Jesús en el patio de Caifás. Y bueno, a mi Señor Jesús lo estaban enjuiciando, le estaban haciendo ese pocas preguntas, las cuales él no respondió, solamente cuando le dijeron que si él era hijo de Dios, obviamente porque no podía dejar al Padre que lo envió. Pero este es el contexto. Pedro está en el patio de Caifás calentándose con unos soldados que allí estaban, porque pudo entrar a la residencia de él por la intercesión de un discípulo de mi Señor Jesús, que no conocemos a ciencia cierta cómo se llama o quién era. Unos dicen Santiago. Podía ser Santiago, era fariseo, muy bien podía ser Santiago. Pero yo pienso que podía ser perdón, hermano, pero yo pienso que podía ser José de Arimatea. En todo caso, no estamos seguros de quién es, pero lo importante es que el hombre consiguió el acceso para que Pedro pudiera entrar en el patio de Caifás y pudiera estar un poco más cerca de mi Señor Jesús para saber en qué iba a acabar todo aquello. ¿Ok? Perdón. Versículo 67. Cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo: tú también estás con Jesús, el Nazareno. Fíjense bien, este hombre identifica a Pedro y le dice que él también estaba con Jesús, el Nazareno, aquel que estaban enjuiciando. ¿Okay? El hombre lo identifica. El hombre lo reconoce, el hombre, bueno, ve en Pedro, o por el comportamiento de Pedro, como vamos a ver, el hombre llega a esta conclusión. Por cómo se comportaba Pedro, el hombre, y los que estaban allí suponían que Pedro era
seguidores de Jesús. Vamos a ver por qué. Pero fíjense lo que dijo Pedro. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Fíjense bien. Pedro negó rotundamente conocer al maestro. A ver, creo que lo mencionaba antes. Pero como siempre le digo, no está de más repetir la verdad, ¿verdad? Es de bendición cuando se repite la palabra de Dios una y otra vez, porque allí hay aprendizaje, allí hay vida eterna, porque la palabra de Dios es vida eficaz. Amén. Lo que Pedro acaba de hacer aquí, negar a mi Señor Jesús, aun cuando mi Señor Jesús ya sabía, y se lo dijo al mismo Pedro, que él lo iba a negar, es un pecado grave. ¿Cómo así, hermano? ¿Un pecado grave? ¿Todos los pecados no son iguales delante de Dios? No. Hay pecados, hermanos, más graves que otros. Por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Hay pecados que son de muerte, como por ejemplo otro pecado que es de muerte, que es casi lo mismo que blasfemar contra el Espíritu Santo, es no creer en Cristo. Sería el pecado de la incredulidad. Son pecados de muerte, porque no creer en Cristo significa que no vais para el baile, significa que no tenéis salvación, significa que nadie te va a sacar del infierno, de caer en el infierno. Nadie va a evitar que vos caigas en el infierno, porque lo único que te puede evitar a ti, el único que te puede evitar a ti caer en el infierno se llama Cristo Jesús el justo. Si tú no crees en Cristo, en cuanto no crees, ya estás condenado, así lo dice mi Señor Jesús. El que no cree en mí, el que cree en mí, ya no será condenado porque ha pasado de muerte a vida. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que no creer en Cristo es semejante a blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿En qué sentido? En que si no crees en Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay quien salve. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No es porque lo digo yo, es porque la Escritura lo dice. ¿Qué dice la Escritura? No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. El único nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos es el nombre de Cristo. Amén. No hay otro. Yo no voy a ser salvo por María, yo no voy a ser salvo por José Gregorio Hernández, yo no voy a ser salvo como los judíos porque él es Moisés, porque él es Elías. Yo no voy a ser salvo por ningún otro hombre que no sea mi Señor Jesucristo, ni yo ni tú que me escuches. Amén. Entonces, el no creer en Cristo y el ser incrédulo con las palabras de mi Señor Jesús automáticamente te condena. Y esto no es algo nuevo testamentario, o sea, no es algo que lo podemos encontrar solamente en el Nuevo Testamento. Perdón. Si nos vamos a Deuteronomio 18:18, dice Moisés que del medio del pueblo de Israel se iba a levantar un profeta semejante a él, y el que no lo oyere será desarraigado del pueblo. O sea, ya no creer en Jesús, ya de por sí ya se está condenado por solamente no creer en Jesús. Ya esa persona está condenada. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces por eso yo le digo, lo que está haciendo Pedro aquí, negando a mi Señor Jesús, aunque mi Señor Jesús ya se lo había advertido de antemano, es algo grave porque el mismo Señor Jesús lo dice.
el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Es un pecado grave el que está cometiendo Pedro aquí. Y fíjense cómo se puso Pedro cuando mi Señor Jesús le dijo que le iba a negar. No, Señor, aunque me maten, yo nunca te negaré. Así dijo Pedro. Ustedes saben que Pedro era muy impetuoso. El hermanito Pedro era en ese tiempo muy emocional, era un cristiano de esos que se dejan llevar por la emoción. Entonces, claro, como él se sentía fuerte en ese momento y valiente en ese momento, él le dijo: no, Señor, aunque tenga que morir contigo, no te voy a negar. Pero no me escandalizaré de ti, fue lo que le dijo Pedro. Y después el Señor le dijo: de cierto te digo, Pedro, que no solamente es que tú te vas a escandalizar de mí, sino que antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Ya lo acaba de negar. La primera vez, como el Señor lo había dicho, lo había profetizado. ¿Cómo sabía mi Señor Jesús que Pedro lo iba a negar? Sencillo, mi Señor Jesús es Dios bendito por los siglos de los siglos. Mi Señor Jesús es omnisciente, hermano. Es omnisciente, es Dios bendito por los siglos de los siglos. ¿Por qué puedo decir eso con tanta... con tanta certeza y convicción? Sencillo, porque solamente Dios puede saber lo que hay en el corazón de los hombres. Solamente Dios escudriña la mente y el corazón. Y más aún, fíjense que mi Señor Jesús sabía que iba a haber en Pedro en ese momento, cuando le iba a negar. ¿Qué creen ustedes que había en Pedro en ese momento? Miedo, hermano, miedo a que si lo asociaban con Jesús, lo mataran él también. Y fíjense que Pedro se llenó la boca, el hermanito Pedro, diciendo: no, aunque yo tenga que morir contigo, yo jamás te negaré. Se llenó la boca diciendo esa palabra. Y fíjense bien, mi Señor Jesús, que es Dios bendito por los siglos de los siglos, sabía lo que iba a haber en el corazón de Pedro en ese momento. Miedo a la muerte, miedo a correr el mismo castigo que su Señor. Y eso fue lo que llevó a Pedro a negarlo la primera vez en este caso, pero también las otras 2 veces. Amén. Gloria a Dios. Fíjense bien como lo dice aquí, versículo 68, Mael diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió de la entrada y cantó el gallo. Primera negación de Pedro, ¿ok? Y la criada, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Fíjense bien, la criada se dio cuenta de que Pedro era de ellos. Fíjense bien, la primera vez, el que le dice a Pedro que estaba con Jesús en Nazareno eran los soldados que estaban allí con él calentándose. Esto le dicen: hey, tú estabas con Jesús en Nazareno. Pedro lo niega rotundamente. No sé de qué hablan, yo no conozco a ese hombre. Bueno, ahora fue haciendo el texto. Luego, perdón, hermano, saben que no es intencional. Luego, la criada, ¿verdad?, ve a Pedro y le dice: hey, fíjense lo que le dice la criada:
Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Fíjense bien, la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir: este es de ellos. O sea, a la criada no le cabía la duda, no tenía duda, estaba muy segura que Pedro era de Jesús, era un seguidor de Cristo. Andaba con Jesús en Nazaret. La criada no tenía duda. Vamos a ver por qué. Pero fíjense bien, segunda negación de Pedro. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Fíjense bien, Pedro niega por segunda vez, le dice, fíjense lo que dice, Pedro negó por segunda vez. O sea, Pedro le volvió a decir a la criada: no, yo no conozco a ese hombre, tú lo que estás es loca, me estás confundiendo, le diría Pedro, porque aquí dice que negó por segunda vez, que no le conocía. No le conocía. O sea, él negó rotundamente: no, yo no conozco a ese hombre. Ustedes están diciendo mentiras. Ustedes están hablando algo que no es. Ya esa es la segunda vez. Y vamos a ver la tercera vez. Aquí mismo dice: y el gallo cantó segunda vez. Entonces Pedro sacó, perdón, otra vez, le volvieron a decir los que estaban allí. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez: Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. A Pedro lo estaba delatando la forma de hablar, la forma de expresarse. La forma de expresarse lo estaba delatando, hermano. Y claro, dime con quién andas y te diré quién eres, dice un dicho popular. Tanto tiempo había estado Pedro con Jesús que era extraño que no tuviera no imitara a Jesús en alguna buena, no pudiera imitar a Jesús, no hubiera captado nada bueno de mi Señor Jesús. Entonces la forma de expresarse de Pedro daba testimonio de que era de Jesús por la forma de hablar, y también porque era Galileo. Mi Señor Jesús venía, su cuartel general, o donde él más hizo milagros, era Galilea. Entonces, por eso lo asociaban con Jesús, por su comportamiento y por su origen, digámoslo así, por su ciudad. Entonces, como pueden ver, todo los que estaban viendo a Pedro allí, sentado allí, con los guardias, ya le estaban diciendo: no, tú verdaderamente eres de Jesús. ¿Por qué? Porque eres Galileo y tu forma de hablar te delata, tu forma de ser te delata. Eso nos pasa a muchos cristianos, que llegamos a una parte y le decimos: Dios te bendiga, Dios te guarde, y comenzamos a hablar de la palabra, y por la gente, por lo que hablamos, por lo que decimos, por cómo lo expresamos, nos dicen: no, este es cristiano, porque desde que llegó está hablando de la palabra, y su forma de comportarse da testimonio de que él sigue a Cristo. Bueno, esto es lo que le está pasando a Pedro.
Y como le dije ahorita, hay un dicho: dime con quién andas y te diré con quién eres. Y en el caso de Pedro andaba 24/7, como decimos aquí en Venezuela, todo el tiempo con mi Señor Jesús. Y obviamente los comportamientos, los gestos, las palabras de Pedro eran muy similares a las de mi Señor Jesús. Y eso lo delataba, aparte de que era Galileo. Amén. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar: no conozco a este hombre de quien habla. Fíjese bien, lo negó por tercera vez. Pero no solamente lo niega, no solamente lo niega, maldice. O sea, yo me imagino que Pedro se habrá obstinado, o sea, se enfureció por la insistencia de la criada y de los soldados a decir que era discípulo de Jesús, que él andaba con Jesús, ¿verdad? Yo me imagino que Pedro se enojó, se le salió el apellido, en verdad no sabemos cuál es, pero bueno, ustedes me entienden. Se le salió el apellido y comenzó a maldecir: no, ya me tienen obstinado, cansado. Yo le estoy diciendo que yo no conozco a este hombre. ¿Hasta cuándo van a seguir con esa mentira que yo ando con Jesús el Nazareno? Si él lo conozco, no sé de qué habla. Yo me imagino que Pedro allí se enfureció, porque yo venía con el dale, que eres de Jesús, que eres primero los soldados, luego la criada de los soldados. No, tú eres de Jesús por cómo te comportas, ¿qué tal? Pero no, que yo no conozco a ese hombre. Bueno, pero tú eres de Jesús porque tú hablas así y de paso eres herido. No importa. Y comenzó a decir, yo me imagino que, perdón hermano, que Pedro, perdón hermano. Yo me imagino que Pedro comenzó a decir un poco de barbaridad. No, pero yo me siento obstinado, cansado. Yo le estoy diciendo que yo no conozco a ese hombre. ¿Hasta cuándo van a seguir con la molestia? Ya me hicieron enfadar. Yo me imagino a Pedro airado completamente, porque ya la gente lo tenía con el dale, que él es de Cristo, que él es de Jesús, que conoce a Jesús. Entonces Pedro por eso se molestó y contestó así. Dice la escritura que comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Amén. Pedro negó rotundamente, maldiciendo, diciendo malas palabras, hablando de mala manera, ¿verdad? Que él no lo conocía. Pero yo me imagino, hermanos, que esto fue un producto, claro está, de la carne de Pedro, un producto de la desesperación de Pedro, al ver que no le creían, al ver que estaba descubierto que efectivamente él sí conocía a mis señores y que Pedro no hallaba cómo negarlo. Entonces usted sabe, el alma de que no puede, el alma de que no puede negar las cosas, de que no se puede defender con palabras sabias, son las groserías. Es que el que no se puede defender con la verdad y con la razón utiliza las groserías, hermano, utiliza la mala palabra, las maldicencias. ¿Por qué? Porque no tiene manera de refutar lo que las otras personas le dicen, y caen en eso, en airarse, en enfurecerse, en decir barbaridades, porque no tienen la manera de cómo refutar de manera coherente y razonable lo que ellos le están diciendo. Y este fue el caso de Pedro. Ya como él vio que verdaderamente ya lo habían descubierto, él negó nuevamente, pero maldiciendo, diciendo, me imagino, disparates. No, pero si usted está loco,
Si yo no conozco a este hombre, ya me tienen harto. Si yo le estoy diciendo que no, ustedes creen que yo soy mentiroso. Bueno, efectivamente Pedro estaba mintiendo. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloró. Fíjese bien. Cuando Pedro lo niega la última vez con maldición, inmediatamente el gallo canta. Y Pedro se acuerda de lo que le había dicho mi Señor Jesús, de lo que había profetizado. Ahora, ¿qué significa esto? Que todo pasará como mi Señor Jesús lo había anunciado. Que Jesús es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Lo mismo pasó cuando él llegó a Jerusalén y le dijo antes de llegar a Jerusalén, le dijo a los discípulos: vayan a la aldea para ver un pollino de Ana amarrado. Van y lo traen, y van, lo desamarran y me lo traen. Y si alguien le pregunta, le dice que el maestro lo necesita. Y cuando fueron allá donde le dijo mi Señor Jesús, estaba el burro en ese lugar y pasó tal cual. Mi Señor Jesús le había dicho a su apóstol. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús conoce los tiempos y las razones. Él conoce no solamente los tiempos, que obviamente los conoces, pero también conoce los acontecimientos. Por eso, indudablemente, Jesús es Dios. ¿Por qué? Fíjense, por ejemplo, cuando Él le dice a los apóstoles, cuando los apóstoles le preguntan: maestro, ¿dónde quiere que preparemos la Pascua? Bueno, Él le dice: bueno, vayan a la ciudad, cuando vean un hombre con un cántaro, lo siguen. Entran donde él entre y le dicen al señor de la casa que el maestro dice que dónde va a preparar que dónde va a hacer la cena para comer con mis discípulos. Y Jesús le dijo eso a sus apóstoles y pasó tal cual Jesús dijo. ¿Por qué? Porque Jesús no tira a pegar nada, hermano. Jesús no es un adivino. Jesús es Dios. Dios no conoce las cosas porque las adivina. Dios las conoce porque Él las decreta, porque Él las establece tal cual, y Él hace que esas cosas pasen tal cual la ha establecido. Dios no conoce la historia. Solamente porque él lo conoce todo, que efectivamente sí lo conoce todo. Pero Dios conoce la historia porque Él la escribió, porque Él la escribe, porque Él decreta las cosas y Él tiene poder para hacer que esto que decreta se cumpla. ¿Por qué le digo esto? Porque Isaías 46 dice que el Dios de Israel, nuestro Dios, el Dios tuyo, el Dios mío, es el único Dios que declara el final desde el principio. ¿Cómo Dios puede declarar el final desde el principio? Claro, porque no solamente conoce todas las cosas, que gloria a Dios sí las conoce, sino que tiene el poder en su diestra poderosa y salvadora, para hacer que todos los acontecimientos ocurran como Él lo ha dicho. Y eso solamente lo puede hacer Dios, bendito y santo 3 veces por los siglos de los siglos. Amén y amén. Jesús es Dios porque Jesús conoce los tiempos y las sazones. Jesús conocía los tiempos de su muerte y los tiempos de su resurrección. Él le dijo: es necesario que yo muera en manos de los fariseos, pero al tercer día resucitaré.
y iré delante de ustedes a Galilea. Amén. Entonces, Jesús verdaderamente es Dios bendito por los siglos de los siglos. No hay otra explicación, porque no solamente que Él le dice a Pedro lo que va a pasar, Él le dice a Pedro algo más impresionante. Él le dice a Pedro que Él lo va a negar. O sea, Él sabía lo que iba a ver en el corazón de Pedro mucho antes que Pedro. Por eso la palabra de Dios nos dice que la palabra no está en nuestra boca. Todavía no está en nuestra boca. Ya Dios sabe de antemano lo que le vamos a pedir. Amén. Bueno, Pedro no pensaba negar a Jesús, porque Él dijo: aunque me maten, yo no lo voy a negar. Aunque tenga que morir contigo, yo no lo voy a negar. Pedro estaba valiente. En ese momento, mi Señor pudo haber dicho: no, Pedro se ve fuerte. Pedro se ve que va a estar conmigo hasta la muerte. No, pero Él no se dejó llevar por lo que veía sus ojos en ese momento. Él se dejó llevar por lo que Él sabía de antemano que iba a pasar. Amén. Y Él conocía lo que iba a haber en el corazón de Pedro en ese momento. Que iba a haber miedo a morir con su Señor. Pedro en ese momento no fue capaz de negarse a sí mismo. No fue capaz, por amor a Cristo, de negarse a sí mismo y decir, no pensar en su vida, sino decir: sí, yo conozco a Jesús. No fue capaz. ¿Por qué? Porque por el miedo. El que quiera guardar su vida la perderá. Fíjense lo grave que fue lo que hizo Pedro. Porque Pedro, ¿qué quiso hacer Pedro con esa mentira? Guardar su vida, que no le quitara la vida terrenal. Eso fue lo que Pedro quiso hacer. Pero dice mi Señor Jesús: pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Entonces lo que hizo Pedro no fue nada liviano. Yo les digo, para mí, en mi opinión, por lo que dice mi Señor Jesús, guiado por lo que dice la palabra, Pedro pecó allí gravemente. Pedro, al negarlo la tercera vez, recordó lo que él había dicho, lo que Jesús había dicho, y lloró amargamente. Fíjense bien. Aquí quiero hacer énfasis en algo que hizo Pedro, que no hizo Judas. Aquí quiero hacer énfasis en algo que hizo Pedro, que no hizo Judas. Pedro lloró amargamente. Pedro en ese momento se arrepintió de lo que hizo. Por eso, y porque Jesús había orado al Padre previamente para que cuando Pedro fallara, su fe no le faltara, porque Satanás lo había porque Satanás lo había pedido para zarandearlo con martillo, ¿verdad? Gracias a la intercesión de mi Señor Jesús con el Padre a favor de Pedro, y gracias al arrepentimiento que Dios colocó en Pedro en ese mismo momento que él pecó, Pedro se salvó y fue restaurado. Ahora, ¿por qué? Ustedes dirán: ¿y por qué, hermano Dilvani, usted dice que el arrepentimiento de Pedro lo colocó mi Señor Jesús? Porque si vemos el texto, dice que Pedro lloró. Y dice la Escritura que el arrepentimiento que viene de Dios, que la tristeza que viene de Dios es para salvación, porque produce arrepentimiento. Pero la tristeza que viene del mundo es para muerte. ¿Qué pasó con Pedro? Que esa tristeza que lo hizo llorar amargamente provino del Padre para que él se arrepintiera inmediatamente por el pecado que él sabía que había cometido. Esa tristeza vino del Padre. Por eso Pedro lloró y se arrepintió de corazón. Y Dios no necesita un corazón cortito y humillado, sino que Él lo perdona. Amén. Ahora,
¿Cuál es la diferencia de Judas Iscariote, aquel que lo había mencionado? ¿Por qué Judas no se salva y por qué Pedro sí? Si los dos cometieron pecados graves. Bueno, lo primero es que Jesús no intercede por Judas, sino que le dice: el Hijo del Hombre ha recorrido el camino que las Escrituras dicen que ha de recorrer, pero a aquella que lo traicione, mejor le hubiera sido no haber nacido. Eso en primer lugar, no hay intercesión, por eso Judas no se salvó. En segundo lugar, Judas tuvo un remordimiento. Judas fue, cuando se dio cuenta del error que había cometido, fue y le tiró la moneda a los sacerdotes, ¿verdad? Porque se había dado cuenta que había entregado un hombre justo, ¿verdad? Pero esa tristeza o ese remordimiento no venía de Dios, venía del mundo. Por eso Judas se mató. ¿Se dan cuenta? Cuando el arrepentimiento o la tristeza, y la tristeza, pues, porque muchas veces viene acompañado, muchas veces están ligados, arrepentimiento y tristeza. Pero cuando esas dos cosas vienen de Dios, hay salvación, hay arrepentimiento y salvación. Cuando esas dos cosas vienen del mundo, hay muerte. La tristeza que viene del mundo pues se muere. Es cuando, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, a un hombre le es infiel a la mujer, él consigue a su mujer en el acto con otro tipo, con otro hombre, quiero decir. Si ese hombre, si tiene una tristeza que viene del mundo, posiblemente ese hombre se mate. Muchas veces ha pasado, hermano, que matan a los dos y se mata el tipo después. ¿Por qué? Porque es una tristeza que procede del mundo, que lleva a muerte. Lo mismo le pasó a Judas. Judas no se salvó porque Judas se quitó la vida a causa de la tristeza que vino a él, que era una tristeza del mundo que lo llevó a la muerte. Judas no se salvó porque Dios dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Judas no se salvó porque Dios dice, la palabra dice que aquel que destruya el templo de Dios, el cual somos nosotros, Él no destruirá. Él destruirá aquel que destruya el templo de Dios, el cual somos nosotros. Si yo atento contra mi cuerpo, que es morada del Espíritu Santo, Dios me va a destruir el alma. Porque yo me puedo destruir el cuerpo, claro, Dios me libre, pero un ejemplo, yo me podía quitar la vida, pero Dios no puede destruir mi alma, pero Dios sí. Entonces, si alguien se destruye el cuerpo, Dios le va a destruir el alma. Entonces hay que tener cuidado con eso, de estar suicidando. Por estas razones sabemos que Judas no pudo haberse salvado. Y bueno, vimos la diferencia entre el arrepentimiento de Judas y el arrepentimiento de Pedro. Mucha diferencia. Uno fue, Dios le dio tristeza a uno, y la tristeza que vino de Dios, que viene de Dios, por su arrepentimiento. Y el otro tuvo la tristeza que viene del mundo y se mató. Amén. Gloria a Dios. No sé cómo voy el tiempo, hermano. De todas formas voy a intentar hacer estos 5 versículos lo más rápido posible. Ok, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todos el concilio, llevaron a Jesús atado y entregaron a Pilato. Ok, los fariseos, hijos del diablo, se reunieron nuevamente, imagínense. El poco hijo del diablo Jesús, reunieron nuevamente, ¿verdad? Y le llevaron a Jesús a Pilato, ¿ok? Pilato en aquel tiempo era el gobernador de Jerusalén, o sea, era
Él manda más allá en Jerusalén. ¿Ok? El versículo 2, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo Jesús, tú lo dices. Fíjense bien, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y mi Señor Jesús le dice, tú lo has dicho. Porque en el Evangelio de Juan dice, ¿lo dices tú? ¿Lo dices tú o dices lo que has escuchado de mí? O dices lo que has escuchado de otro. Claro, porque Pilato no creía que Jesús era el rey de los judíos verdaderamente. Y Pilato había escuchado de algunos israelitas decir que Jesús era el rey de los judíos. Pero el mismo Jesús nunca se declaró rey de los judíos. Pilato estaba diciendo lo que Pilato había escuchado en Israel, que Jesús se hacía llamar rey de los judíos, pero realmente mi Señor Jesús nunca se refirió a sí mismo como rey de los judíos. Eso lo decía la gente de Jesús, que en alguna ocasión lo quisieron volver rey. Entonces hay que dejar eso claro. Mi Señor Jesús no vino a buscar un reino humano, mi reino no es de este mundo. Dice mi Señor Jesús. ¿Por qué Pilatos dice eso mi Señor Jesús? Porque Pilatos había escuchado lo que algunos decían de él. Pero mi Señor Jesús nunca se identificó a sí mismo como el rey de los judíos. Hay que estar claro, porque él no buscaba gloria de hombres. Él no buscaba un cargo jerárquico. Él no buscaba sentarse en la silla de Moisés. Si no, él hubiera tumbado a Caifás, por ejemplo, y hubiera sido sumo sacerdote él, o hubiera sido rey. Pero él no vino a buscar gloria de hombre. Si yo me glorifico, a mi gloria nada es. A mí me glorifica el que me envió. Sin embargo, Pilato le dice esto a mi Señor Jesús porque eso era lo que había escuchado de él acerca de mi Señor Jesús. Y también porque posiblemente una de las acusaciones con las que los fariseos lo tenían ahí era porque él se hacía llamar rey de los judíos, según los fariseos. Pero eso era mentira del diablo también, porque mi Señor Jesús nunca se llamó a sí mismo rey de los judíos, como les estoy comentando. Vamos a ver, dice y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Yo me imagino que decían, no, sí, este dice que es el rey de los judíos, este dice que es el Hijo de Dios. Pero déjenme decirle algo, hermano. A Pilato no le interesaba si mi Señor Jesús era el rey de los judíos o si mi Señor Jesús era el Hijo de Dios. A Pilato no le interesaba mi Señor Jesús, porque ellos lo estaban acusando a él por razones religiosas, por razones culturales, que a Pilato no le interesaban, ni le hacían nada a Pilato. O sea, Pilatos no tenía con qué acusarle, porque le estaban acusando por cosas referentes a su religión, por pecados o por los crímenes que eran crímenes, obviamente, si mi Señor Jesús lo hubiera cometido, que no lo cometió, pero eran crímenes para los judíos, no eran crímenes para Pilatos, que Jesús se dijera rey de los judíos, o se dijera hijo de Dios, no era ninguna blasfemia ni ningún crimen. Sin embargo, estas eran las acusaciones. No, dice que es el rey de los judíos, pero mentira del diablo. Mi Señor Jesús nunca se llamó a sí mismo rey de nada. O sea, él dijo que era rey, pero no de este mundo. No de este mundo. Él no venía a buscar un trono aquí en la tierra, porque él sabía que su Padre Celestial tenía un lugar en su trono de gloria. Entonces ese es el punto. El punto es que ellos, esas eran las acusaciones. No, dice que este es el rey de los judíos. Y Pilato, por lo que ya había escuchado de Jesús, por lo que los israelitas decían de él, Pilato por eso le hace la pregunta. Y mi Señor Jesús le dice, bueno,
eso es lo que dices tú. Claro, porque él no lo había dicho, o sea, estas palabras, yo soy el rey de los judíos, nunca salieron de la boca de mi Señor Jesús. Por eso que mi Señor Jesús le contesta, es que lo dices tú. Yo no me he autoproclamado rey, yo me he autoproclamado el Hijo de Dios. Sí, yo soy el Hijo de Dios. Cuando Caifás le dijo, eres el Hijo de Dios bendito, yo soy, ese mismo soy, él aquí. Pero ahora Pilato le está diciendo, tú eres rey de los judíos. Y Jesús le dice, bueno, eso es lo que ha salido por tu boca, mas por la mía no ha salido eso. Bueno, es como si Jesús quisiera decir eso, quiero decir. Otra vez preguntó Pilato diciendo, nada responden, mira de cuántas cosas te acusan. Fíjense bien, Jesús enmudecido ante las acusaciones y blasfemias de los fariseos, de los religiosos de la época, de los ancianos, del sumo sacerdote. Jesús está enmudecido y los fariseos y los sacerdotes, dale, mentiras a Pilato, mentiras. No, él dice que es rey, no, él dice que el Hijo de Dios es una blasfemia, hay que matarlo. O sea, ellos están bombardeando a Pilato con acusaciones mentirosas, obviamente acerca de mi Señor Jesús, y mi Señor Jesús enmudecido completamente. Lo que hizo con los testigos falsos cuando le estaban acusando que no decía nada, así mismo actuó con Pilato, pero con Pilato es más impresionante, porque Pilato, como dice en el Evangelio de Juan, a mí no me dice nada. No sabe que yo tengo el poder para liberarte o para matarte. Eso es más impresionante, que él enmudeciera ante Pilato y no respondiera a la falsa acusación. ¿Por qué, mis queridos hermanos? ¿Por qué mi Señor Jesús no respondió a la falsa acusación y no le contestó a Pilato nada? Para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, para comportarse como lo que era un cordero llevado al matadero y una oveja que ante sus taquiladores no dice nada, para cumplir lo que está escrito. Y también, hermanos, si él lo vuelve a repetir, aunque es algo que no está escrito, pero yo tengo la certeza casi de que mi Señor Jesús abría la boca, hermano, y se salvaba. Y más con Pilatos, porque déjenme decirle que Pilatos hasta el último momento, según el Evangelio de Juan, trató de librar a Jesús. Pilato estaba deseoso de que Jesús de que Jesús le diera algo para exhortarlo, porque Pilato se había dado cuenta, hermano, de que Jesús no ha dicho nada, de que Pilato se había dado cuenta de que Jesús estaba ahí por la malicia de los fariseos, por la envidia de ellos. Entonces Pilato estaba buscando más bien una respuesta de mi Señor Jesús para él librarlo. Recordemos que hasta la esposa de Pilato tuvo un sueño y en el sueño se le advertía que no tuviera nada que ver con la muerte de ese justo. Para ofrecerle un poco de contexto, claro. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, Pilatos hubiera querido soltar a mi Señor Jesús. O sea, ese era el sentir de Pilatos, pero no podía ser, porque la voluntad de Dios era que mi Señor Jesús fuera crucificado por amor a ti, por amor a mí. Pilatos no entendía. O sea, es más, cuando Pilato le dice a los judíos, ya para terminar, hermano, le dice a los judíos, bueno, yo le voy a dar 40 latigazos, yo lo voy a soltar y luego lo suelto. O sea, Pilato dijo, bueno, vamos a ver
si al verlo maltrecho y desangrentado y todo golpeado, se apiadan de él y lo sueltan. Pero no, esa gente que era bien mala, ¿verdad? Cuando Pilato le dio lo azotó a mi Señor Jesús, que obviamente, vuelvo a repetir, el que lo azotó fue Dios y usó como instrumento a Pilato y al pueblo romano. Esta gente, Pilato le dijo: ¿qué quieren que haga con el rey de los judíos? Crucifícale, crucifícale. Y soltaron a Barrabás, que era asesino. Entonces, hermano, Pilato trató lo humanamente posible hasta el último minuto de salvar a Jesús. Él trató, humanamente hablando, ya cuando él vio que no había manera de librarlo, es que él tiende a lavarse las manos. Sin embargo, quiero decirle, hermano, ya para terminar, que no por eso Pilatos queda libre de culpa, ni Pilatos se va a salvar. No, Pilatos no se va a salvar porque él crucificó a un inocente por miedo al pueblo, por miedo a César. Entonces, bueno, gloria a Dios. Sin embargo, creo que me adelanté un poco al pasaje de mañana, pero bueno, gloria a Dios. Entonces, versículo 5, ya para terminar: mas Jesús ni con eso respondió, de modo que Pilatos se maravillaba. Claro, Pilatos se maravillaba, obviamente, porque si alguien me está acusando y yo soy inocente, como Pilatos sabía que Jesús era inocente, lo más lógico, la lógica humana, dice: no, este te tiene que defender, porque lo estaba acusando de algo que no hizo. Obviamente esa era la lógica humana, pero Jesús no se estaba dejando guiar por los sentimientos, por las emociones, ni por lógica humana. Él se estaba guiando por la voluntad del Padre. Por eso es que Pilato no entendía. O sea, Pilato verdaderamente no entendía qué estaba pasando allí. Y no lo podía entender, porque lo que estaba pasando allí no era voluntad de hombre, era voluntad de Dios. Era voluntad de Dios que Cristo estuviera en esa situación. Era voluntad de Dios que Cristo fuera salvado de la cruz para salvarte a ti y a mí. Y Pilato no podía entender eso. Eso estaba encubierto para Pilato y también para los judíos. Ellos no entendían lo que estaba pasando allí, no iban a poder entender. Pilato se maravillaba porque obviamente es muy extraño que a alguien lo acuse de un poco de crímenes inventados y que esa persona no se defienda. Y eso era lo que estaba haciendo Jesús. Pero ¿por qué no se defendía? Porque si él se defendía, si él le decía algo a Pilato, Pilato lo soltaba, hermano, porque Pilato tenía intención de hacerlo. Pero mi Señor Jesús, como cordero, como oveja de sus taquiladores, enmudeció para que se pudiera cumplir el propósito eterno del Padre y salvarnos a ti y a mí de la justa y santa ira de Dios que merecía nuestro pecado. Y aún más, no solamente salvarnos, sino darnos vida eterna y herencia con todos los santos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor Yeshua Mashiach. Gloria al Dios de Yahvé, a Yahvé de los ejércitos, que lo envió. Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Dios de Israel que envió a su Cordero para darnos vida y vida en abundancia. Amén, amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. El Dios de Israel, mi Dios y mi Padre, alza su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel levante su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. El pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén.